Vivió con su ex por compasión y volvió sola. Mi esposa eligió a su ex, yo elegí el silencio, 30 días con su ex, y una decisión que lo cambió todo. No era empatía, era abandono. Pasar un mes viviendo con su ex fue, según ella, un acto de compasión. Pero cuando nuestra hija la defendió y yo tomé distancia, perdieron mucho más que mi presencia. Lo perdieron todo. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 42 años. Durante más de 2 décadas, estuve casado con Clara, una mujer que solía tener una lengua afilada y una mirada que podía atravesarte como vidrio. Nos conocimos en una reunión con amigos en común cuando ella tenía apenas 20. Me atrajo de inmediato su inteligencia sarcástica, su forma de responder con una frase breve que dejaba la sala en silencio. Al principio, ese filo suyo me parecía atractivo, hasta seductor, claro, cuando no iba dirigido hacia mí. Todo comenzó sin planes definidos. Éramos jóvenes, casi ingenuos. Poco tiempo después de empezar a salir, llegó Julieta, nuestra hija. Hoy tiene 19, pero en aquel entonces fue la chispa que nos obligó a tomar la vida en serio. Sin muchos recursos, construimos desde abajo, casa, trabajo, horarios, rutinas. Yo trabajaba jornadas larguísimas, a veces sin descanso. Clara, mientras tanto, se encargaba del hogar. Eventualmente, retomó sus estudios y comenzó a trabajar desde casa como orientadora de bienestar emocional, una de esas profesiones que te enseñan a alinearte con el universo, pero no siempre con la gente que vive bajo tu techo. Con los años, empezamos a distanciarnos. Yo me volví más práctico. Clara, según ella, más alineada con su yo superior. Lo que en realidad sucedía es que había perdido la paciencia conmigo. Todo lo que yo decía lo interpretaba como crítica. Su tono cambió, su forma de mirarme también. Y Julieta, como si se hubiese sacado un carnet de porrista emocional, comenzó a apoyarla en todo, incluso en lo que no tenía sentido. Como si yo me estuviera volviendo invisible en mi propia casa. Una noche, hace 6 meses, regresé del trabajo. Estaba agotado. Me senté a cenar solo en la cocina. Clara daba vueltas por la casa, inquieta. Conozco ese ritmo en su andar, significa que viene algo que no me va a gustar. Finalmente se sentó frente a mí, puso las manos sobre la mesa con una calma estudiada y me dijo: Iván me pidió que vaya a quedarme con él un tiempo. Parpadeé. ¿Iván? Me costó unos segundos asociar el nombre. Ah, claro, su ex, ese del que solo había escuchado frases vagas. Un desastre, solía decir. Nada serio, solo un viejo recuerdo. Ella continuó hablando como si estuviera leyendo un folleto de viaje. Su esposa murió. Está en duelo. Solo serían 30 días. Siento que debo ayudarlo a cerrar ese capítulo. Yo me quedé mirando mi plato. No sabía si reír, gritar o simplemente dejar el tenedor flotando en el aire. Me incliné hacia adelante. ¿Vas a irte a vivir con tu exnovio durante un mes, mientras estás casada conmigo? Ella me observó como si mi reacción fuera una molestia innecesaria. No es una relación, es compasión. Está sufriendo. Compasión. Esa palabra, tan manipuladora cuando se usa para justificar decisiones egoístas. Intenté mantener la calma. ¿Desde cuándo volvieron a hablar? Hace tiempo. De vez en cuando. ¿Y no creíste necesario mencionarlo? No lo oculté. ¿Y justo ahora decides mudarte? Fue entonces cuando Julieta apareció desde el pasillo, como si la escena estuviera incompleta sin su intervención. Ni siquiera escuchó todo, pero eso nunca la detuvo. No puedes controlar con quién habla mamá. No es tu propiedad, papá. Lo dijo con el tono desafiante de una adolescente empoderada que repite frases de Instagram sin saber lo que implican. Me quedé en silencio. Clara cruzó los brazos. No voy a compartir cama con él, si es lo que piensas. Pero si casa, cocina, café por las mañanas, ¿no? Julieta se encogió de hombros. Exageras. No es como si se fueran de luna de miel. ¿Y yo qué? ¿El que paga las cuentas? ¿El que queda como el idiota mientras ustedes se van a jugar a la sanación espiritual? Clara alzó la voz. Por eso no te lo dije. Sabía que reaccionarías así. No me lo dijiste porque sabías que sonaba absurdo. Julieta giró los ojos con tanta fuerza que pensé que se le quedarían pegados al cráneo. Siempre haces drama. Esto no es sobre ti. Es sobre mamá ayudando a alguien. A su ex. Estás tergiversando. ¿Estoy tergiversando que vas a vivir con tu ex durante un mes? Clara respondió con un suspiro cargado. Tendremos límites. Sí, como los que pondría una videollamada. No iba a seguir discutiendo. Me levanté, fui por mi portátil, regresé a la mesa y redacté un correo. Lo titulé Aclaración sobre separación. Fue breve, directo. Según lo conversado hoy, has decidido residir fuera de nuestro hogar compartido durante los próximos 30 días. Durante este tiempo, todas las responsabilidades financieras, servicios, cuentas y gastos quedarán separados. Sin emociones, solo hechos. Le envié copia a mi correo personal. Clara soltó una risa seca. ¿En serio? ¿Un correo? ¿Quieres actuar como adulta? Entonces jugamos con reglas adultas. Minutos después, recibí su respuesta. Una palabra. Confirmado. Julieta, como si estuviera en una escena de teatro, aplaudió. Muy bien, mamá. Límite. Claro. Poder. Me volví hacia ella con la misma frialdad. Perfecto. Entonces tu tarjeta para la universidad queda congelada desde mañana. Su cara cambió de inmediato. Silencio total. Clara se encogió de hombros con una media sonrisa. Volveré antes de que siquiera notes mi ausencia. La miré fijamente. No voy a extrañar a nadie. Y lo decía en serio. El silencio que desestabiliza. Clara se fue a la mañana siguiente con una pequeña maleta. Se despidió como quien va a un retiro espiritual. Ni un abrazo, ni una lágrima. Julieta la ayudó con entusiasmo. Le abrió la puerta del coche, acomodó sus cosas con dedicación. No miraron atrás, como si fueran las que me estaban haciendo un favor al irse. Y eso dolió más de lo que podría admitir en voz alta. Me quedé parado en la entrada,
viendo cómo se alejaban, y algo dentro de mí se quebró en completo silencio. No lloré, no grité, solo respiré profundo. Sentía que me habían sacado de una fotografía familiar sin siquiera preguntar si quería salir. Entré otra vez a casa. El desayuno de Clara seguía en el fregadero. La puerta de Julieta, abierta. Las luces encendidas. Como si se hubieran ido sin cerrar ciclos. Como si dejarme fuera una pausa, no una decisión. Entonces lo entendí. Ellas pensaban que yo era el que siempre estaría ahí. El constante. El que arregla, paga, resuelve. El que espera con los brazos abiertos. Pero no esta vez. Esperé 24 horas antes de mover cualquier pieza. No por despecho, por claridad. Necesitaba ver con precisión lo que me estaban pidiendo, que aceptara ser espectador mientras la mujer con la que compartí 2 décadas decidía priorizar a su ex. Que financiara esa aventura emocional mientras nuestra hija jugaba a ser la coach motivacional de una historia que me excluía. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre. No le conté a nadie, ni siquiera a Verónica, mi hermana. No quería explicaciones, ni consuelo, solo silencio. Volví por la tarde y me senté en la sala. Saqué una libreta. Empecé a anotar cada gasto, suscripción y servicio que salía de mi cuenta, apps de astrología, gimnasio, cuentas de streaming, entregas de supermercado, esa aplicación de meditación que Clara amaba, todo salía de mí, y todo fue cancelado, sin previo aviso. Luego accedí a la nube familiar. Ahí estaban las fotos. Clara en casa de Iván. Nada inapropiado, pero sí inquietante. Sonrisas, batidos verdes, un perro. Clara se veía, en paz. Y eso fue lo que más me molestó. No por celos, por el descaro. Porque mientras yo lidiaba con el eco de sus ausencias, ella posaba como si el pasado nunca hubiera existido. Como si yo fuera el capítulo borrado de una novela de autoayuda. Entré a la app del presupuesto familiar. La había creado yo porque ninguna de las dos se interesaba en las finanzas. Las eliminé del sistema. Silencio total, sin explicación. Guardé todo el historial en un disco externo, por si las cosas escalaban. Me sentía raro, no furioso. Preciso. Ellas pidieron 30 días. Yo también los iba a usar. Al tercer día, comenzaron los efectos. Julieta trató de pagar en su restaurante favorito. Tarjeta rechazada. Me llegó la notificación al instante. Y, segundos después, una captura de pantalla acompañada por su mensaje. ¿Fuiste tú? No respondí. Esa misma noche, Clara escribió: oye, creo que hay un problema con las tarjetas. Contesté: todo funciona bien por aquí. Asumo que Iván se está haciendo cargo. No hubo respuesta. Solo una historia de Instagram de Julieta con la frase: algunas personas muestran quiénes son realmente cuando dejas de darles lo que quieren. Filosofía barata envuelta en lechuga con nombre propio. Pero esto no era una venganza. Era reciprocidad. Clara se fue. Yo respondí, sin escándalos. Solo reflejos. Durante esa semana, limpié la casa. No solo físicamente. Guardé las cosas de Clara. Cremas, velas, mantas. Todo en cajas etiquetadas en el garaje. No por odio, por orden. La habitación de Julieta quedó intacta. Pero apagué las luces y desconecté su plancha. Cada peso contaba. La casa empezó a sentirse distinta, como si se liberara también. El ambiente ya no olía a tensión. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a escuchar el silencio como un aliado. Por fin entendí, yo era el que sostenía todo. Económicamente, emocionalmente, mentalmente. Era el pilar del que nadie hablaba. Y cuando el pilar se movió, todo tembló. Fue entonces cuando decidí llamar a Verónica. No hablamos tanto, pero es directa, sin adornos. Le conté lo básico. Su respuesta fue simple, como siempre. ¿Y tú vas a permitir eso? No la detuve, le dije, pero no pienso financiar su retiro emocional con su ex. Bien, no lo hagas. Y si necesitas venirte unos días, acá hay espacio. Ese respaldo sin juicio me devolvió algo que no sabía que había perdido: dignidad. No porque alguien me tomara el lado, sino porque por fin alguien reconocía la gravedad del abandono, sin disfrazarlo de compasión. Después de colgar, me sentí más liviano. El silencio de casa, que antes me dolía, ahora era un respiro. No tenía que justificarme, no tenía que fingir normalidad, solo tenía que existir. A la siguiente semana, la casa ya tenía otro ritmo. El mío, no había llaves extras en la entrada. No más discusiones sobre lo tóxico, que era pedir respeto. Sentía el aire más limpio, pero también sabía que la calma no duraría. Algo me decía que la tormenta se acercaba. No me equivoqué. Fue Julieta quien rompió el silencio. Estaba en el garaje arreglando una estantería cuando el teléfono vibró 2 veces. Llamadas perdidas. Luego un mensaje de voz. Y un texto: tenemos que hablar. Ya. No respondí de inmediato. Entré a casa, serví un té, me senté. 5 minutos después volvió a sonar. Atendí. ¿Cancelaste mi acceso al portal universitario? No cancelé nada. Cerré la tarjeta que estaba vinculada. Si esa tarjeta pagaba tu acceso, tendrás que hacerte cargo tú. Esto afecta a mi educación. ¿Y quién ha pagado esa educación hasta ahora? ¿La renta? ¿Los libros? ¿La comida? Silencio. Luego cortó la llamada. Eso fue solo el comienzo. Tú elegiste la distancia, yo elegí la claridad. Después de aquella llamada con Julieta, no me sentí culpable. Me sentí claro. Por fin, alguien me hablaba como si yo fuera el villano de una historia que ni siquiera escribí. Pero la verdad era otra. Yo no les cerré la puerta. Ellas eligieron salir por ella. Al día siguiente, recibí un correo de Clara. Asunto: tenemos que hablar. Ni saludo, ni disculpa, solo esta frase: siento que esto ya ha llegado demasiado lejos. Dejaste clara tu postura. Creo que deberíamos conversar cuando regrese para ver cómo reiniciamos todo. ¿Reiniciar? ¿Como si esto fuera una aplicación congelada? ¿Como si no hubiera consecuencias por dejar tu casa, tu esposo,
tu vida durante 30 días para irte a consolar a tu ex. No respondí. Marqué el correo como no leído, solo por si necesitaba pruebas después. No volví a abrirlo. Esa noche, Verónica me llamó otra vez. Vi lo que publicó Julieta, me dijo. Dijo que la abandonaste, que estás destruyendo todo por ego. ¿Qué pasó ahora? Suspiré. Julieta no podía entrar al gimnasio universitario porque cancelé la tarjeta que lo cubría. Esa era la gran crisis. El apocalipsis era no poder hacer yoga con aroma a vainilla y piso de mármol. Verónica se rió, una risa seca, esa que te hace sentir menos solo. Mira, Ricardo, me dijo con su tono de hermana mayor sensata. Yo pensaba que Clara era más centrada, pero últimamente, parece que se quedó sin brújula, como si necesitara sentirse necesaria, y ese tipo, Iván, se lo dio. Es un papel muy cómodo, ser la salvadora de otro mientras deja en pausa su matrimonio. Y sí, eso era. No se trataba de duelo, se trataba de control. Clara no estaba ayudando a nadie, estaba evitando enfrentarse a su propia insatisfacción, y encontró la excusa perfecta, la compasión. En los días siguientes, ajusté más cosas. Eliminé a Julieta como usuaria secundaria de otra tarjeta, no por rencor, por sanidad. No podía seguir financiando el desprecio, no después de que me dijeran que todo giraba en torno a mí, por esperar lealtad de quienes decían amarme. Poco después, una amiga de Julieta, una chica que solía venir a casa, que se reía con nosotros en las cenas, me escribió un mensaje directo. Era breve, solo quería decirte que lo que te están haciendo me parece muy injusto. Espero que estés bien. Ese mensaje me pegó más que cualquier reclamo, porque alguien que no me debía nada pudo ver lo que ellas, viviendo bajo mi techo, se negaban a reconocer. El día 13, Clara me llamó. No atendí, no dejó mensaje. Más tarde, otro correo. Asunto, Martina está sufriendo. Sí, aún la llamaba Martina en los mensajes formales, como si el tono legal disfrazara el abandono emocional. Ella lo está pasando mal. Ya entendimos tu punto. Podemos ser civilizados ahora. ¿Civilizados? Qué fácil es invocar la palabra cuando el daño ya está hecho. No respondí. En lugar de eso, llamé a mi abogado. Solo quiero saber, le dije, ¿cómo podemos separar bienes sin iniciar todavía el proceso formal de divorcio? Quería estar preparado. Él me explicó detalles que no había considerado, la casa, las cuentas, las pólizas donde Julieta aparecía como beneficiaria secundaria. Anotamos todo. Yo no quería empezar una guerra. Solo no quería quedarme solo con el detonador si las bombas explotaban. Y como suele pasar, mientras más silencio guardaba, más inquietas se volvían. Clara enviaba mensajes pasivos. Julieta compartía frases estilo o cuando te cortan las alas es porque temen tu vuelo. Filosofía de servilleta barata. Pero no era preocupación, era ansiedad. Porque el silencio, cuando estás acostumbrada a obtener respuestas, se siente como una amenaza. El día 29 hice una sola llamada. No avisé, no escribí. Llamé al mensajero de mi trabajo, el que usábamos para contratos importantes. Le pedí que entregara un sobre a la casa de Iván. ¿Desea incluir alguna nota?, preguntó. Sí, respondí. Dentro del sobre iban los papeles del divorcio. Directos, sin insultos, solo hechos. Una línea en la parte superior. Tú elegiste la distancia. Yo elegí la claridad. Considera esto tu correo de confirmación. A mediodía recibí la confirmación de entrega. 15 minutos después, mi celular explotó. Llamadas, mensajes, correos. El primero, ¿qué es esto? Estás exagerando. Luego, esto no era definitivo. Un favor de 30 días si quieres divorciarte. Después vino Julieta. De verdad estás destruyendo todo por orgullo. Lo de siempre. Cuando alguien pone límites, lo llaman egoísmo. Cuando el proveedor se cansa de proveer, lo llaman desalmado. Cuando la paz llega sin su permiso, la llaman traición. Yo no respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo. Con 30 días de coherencia, de silencio y de dignidad. A las 6 de la tarde apagué el teléfono. Dormí como no lo hacía desde hacía años. Y al día siguiente, volvieron. Yo estaba viendo el final de un partido en la sala cuando escuché la puerta del garaje. Ni siquiera pausé el televisor. Clara entró como si volviera de un spa de fin de semana. Julieta detrás de ella, arrastrando la maleta, revisando el celular como si nada hubiera pasado. Bueno, ya estamos en casa, dijo Clara, como si esa frase pudiera borrar todo. No me levanté, solo asentí. Ya lo noté. Julieta se acercó al comedor donde yo tenía mi portátil abierto. ¿Puedes quitar tus cosas? Necesito instalarme. Me levanté, firme. ¿Serio? No, eso no va a pasar. Clara frunció el ceño. ¿Perdón? Esto no es una comedia que reinicia en el siguiente episodio. Ustedes tomaron decisiones. Yo también. Julieta soltó su mochila, cruzándose de brazos. Este lugar fue nuestro hogar. Hoy es donde vivo yo. Si quieren entrar, empiezan por la puerta. Cuando la paz se vuelve irrevocable. Clara me miró como si le hubiera arrojado un balde de agua fría. Solo estuvimos fuera un mes, no hicimos nada malo, dijo. No, te fuiste a vivir con tu ex. Cocinaste, limpiaste, apareciste en sus fotos como si estuvieras audicionando para una segunda oportunidad con tu pasado. ¿Y esperabas que yo te recibiera con una sonrisa y toallas calientes? No dijo nada. Le extendí un sobre manila. Dentro estaban los resúmenes de todas las suscripciones canceladas, cuentas desvinculadas, gastos eliminados. Clara lo sostuvo como si quemara. Julieta miró a su alrededor, notando
notando por primera vez que algo había cambiado de verdad. ¿Ni siquiera podemos quedarnos esta noche?, preguntó. Pueden dormir en el garaje. Ahí están las cajas de tu madre. O irse con sus amigas, como suelen hacer. La voz de Clara tembló. ¿Nos enviaste papeles de divorcio? Sí, porque esto no es un castigo. Es claridad. Lo que sí sería una locura es que pensaran que podían irse a vivir con tu ex y regresar como si nada. Como si yo fuera eterno. Julieta resopló. Qué tóxico. Sonreí con calma. Poner límites no es tóxico. Lo que pasa es que tú no los toleras cuando no los puedes controlar. Clara bajó el tono. ¿Entonces eso es todo? ¿Te rindes? La miré sin titubear. Te di tus 30 días. Ahora estoy usando los míos. Ambas se quedaron inmóviles, como si esperaran que aún hubiera espacio para una explicación. Pero no lo había. Solo decisiones. Y sus consecuencias. Finalmente, Clara se dio la vuelta. Salió sin abrazos, sin disculpas. Julieta la siguió, murmurando algo que no me esforcé en escuchar. La puerta se cerró con un sonido seco. Pero esta vez, fue diferente. No era el portazo de un final dramático. Era el clic de algo que ya no podía deshacerse. Recorrí la casa en silencio. No porque estuviera perdido, sino porque quería sentir el nuevo orden del espacio. La casa no era más grande, pero sí más ligera, más aireada, más mía. La alacena de las tazas, la que Clara solía llenar con mensajes como energía femenina o tú puedes con todo, estaba medio vacía. Y me gustaba así. Entré a mi habitación, me recosté y observé el ventilador del techo. Estaba apagado. El control seguía de su lado. No lo toqué, solo cerré los ojos. Y por primera vez, me sentí en paz. El día de la audiencia no fue un evento dramático. No hubo escenas de película ni discursos floridos. Solo un martes con alfombra desgastada y dos abogados sosteniendo carpetas. Clara llegó arreglada, con el mismo collar que le regalé en Navidad hace 2 años. Pero no había emoción. No había conexión. Éramos dos extraños esperando turno. Mi abogado se inclinó y dijo, está nerviosa. Debería, le respondí. Clara había presentado una respuesta formal al divorcio. Nada hostil, solo frases legales vacías. Nunca quise que la separación fuera definitiva. Pero ya era tarde para poesía. El juez fue directo. Estamos aquí por la audiencia preliminar sobre la división de bienes y manutención temporal. El abogado de Clara habló primero. Su señoría, los 30 días no fueron abandono. Nuestra clienta actuó con compasión. Fue a ayudar a un amigo en duelo. No fue una ruptura conyugal. Casi me río. Compasión, dijeron, como si hubieran olvidado las fotos en el porche y las rutinas compartidas con su ex. Mi abogado caminó sin levantar la voz. Dejó una carpeta sobre el estrado. Dentro, mi correo detallando la separación voluntaria. Su respuesta, confirmado. Capturas de pantalla de Clara con Iván, mensajes sobre energía y sanación. Historial financiero, cancelaciones, desvinculaciones. Todo documentado. Todo con fecha. El juez hojeó los papeles en silencio. Luego levantó la vista. Señora Mendoza, ¿cuánto tiempo estuvo fuera del hogar? 30 días, pero no fue nada romántico. Eso no es relevante, respondió el juez con firmeza. Aquí consta que su salida fue voluntaria y aceptó las condiciones. Se niega la solicitud de pensión conyugal. La división de bienes será la estándar. No hay retroactividad por abandono voluntario. Clara apretó los labios. No lloró, no protestó, solo bajó la mirada. Cuando su abogada mencionó a Julieta, el juez ni levantó la vista. Tiene 19, es adulta. Esto no es una audiencia de custodia. Y así, todo quedó sellado. Clara no me habló al salir. Parecía más pequeña, no físicamente, sino emocionalmente, como alguien que apostó todo por una versión equivocada de la realidad. Esperé en una banca el transporte. Clara se sentó en el extremo opuesto, casi 1 metro entre nosotros. Ni siquiera intentaste arreglarlo, dijo. Te mudaste con otro hombre, respondí. ¿Y esperabas que dejara la puerta abierta? ¿Así que simplemente apagaste todo? No le contesté, porque no fue así. No apagué nada. Solo descubrí que era el único que seguía encendido. El coche de su hermana llegó. Clara se levantó y se fue sin mirar atrás. No hubo adiós, ni siquiera un último intento. Esa noche, hice un filete solo para mí. Lo comí en silencio, sin necesidad de validar nada. Me sabía a libertad. 9 días después, Clara volvió, sin avisar. Tocó la puerta con los brazos cruzados, como si aún tuviera derecho a exigencias. ¿Cambiaste las cerraduras? Ya no vives aquí. ¿Así vas a actuar? Te di espacio y esto es lo que recibo. No me diste espacio. Le diste mi espacio a tu ex. Necesito recoger unas cosas. Todo está en el garaje. Puedes pasar por ellas. Clara intentó entrar. Le bloqueé el paso con calma. Esto no lo vamos a discutir aquí. ¿Esto es en lo que te has convertido? ¿Frío? ¿Rencoroso? ¿Exesposo? Se quedó helada. ¿Crees que esto te hace mejor persona? No, solo quiero que me dejen en paz. Pensé que entenderías. Entendí. Por eso presenté los papeles. Sin más palabras, bajó las escaleras, abrió el auto. Julieta estaba dentro. No bajó. Cargaron las cajas. Se quedaron 1 minuto. Luego se fueron. Yo cerré la puerta con llave. No por rutina. Esta vez fue distinto. Cerré un ciclo. Esa noche, revisé mis correos. Uno de Julieta. Sin asunto. Solo una frase. Preferiste tener la razón antes que conservar a tu familia. No hablé. No respondí. Porque cuando alguien te ve como el técnico que debe arreglar sus errores y no como una persona, no merece respuesta. Ellas siguen contando su versión. Yo cambié de canal. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y te hizo reflexionar, te invito a darle like y a suscribirte al canal. Solo tienes que buscar el botoncito rojo debajo del vídeo y hacer clic. Es gratis y con eso nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo historias como esta.